Hola, admisioner, ¿cómo estás? Espero que te estés preparando mucho para tu examen de admisión y que estés con todas las ganas. En esta sesión vamos a responder 10 preguntas que te permitirán responderlo de una mejor manera. Quiero presentarme, yo soy la doctora Yari Montiel y vamos a iniciar. Pero antes de comenzar, agradezco a Admisión Universidades y admisionplataforma.com por hacer esto posible. Comenzamos. Pregunta 31. Es la fase de la fotosíntesis en que se capta energía luminosa y se excitan las moléculas de la clorofila, liberando con esto electrones. Recuerda que en nuestra fotosíntesis vamos a tener dos fases, nuestra fase luminosa y nuestra fase oscura, en la cual se lleva a cabo el ciclo de Calvin. Entonces recuerda, una vez que nosotros tenemos nuestra energía solar, justamente va a pasar lo que se pregunta. Esta energía solar va a excitar las moléculas de clorofila y con esto va a generar una cadena transportadora de electrones para así liberar uno de ellos. Con todo lo que encontramos en esa parte, como ves acá, encontramos diferentes moléculas que permiten dando la excitación de clorofila y se busca la generación de energía. Y en la fase oscura, que sería el inciso A, vamos a liberar o tratar de recuperar ese electrón que se perdió. Y no porque no haya energía luminosa significa que no se lleva a cabo. Ese es un error que suelen cometer muchas personas, pero no, tú no lo vas a hacer. Recuerda, sí, muy importante que en nuestra fase oscura buscamos recuperar lo perdido. Entonces, como nuestra fase es oscura, esa es la principal misión, nuestra respuesta correcta es el inciso D, nuestra fase luminosa, en la cual vamos a captar esta energía necesaria para excitar así a nuestra clorofila y generar alguna molécula de, más bien algún electrón. Entonces, y como puedes ver, tanto nuestra opción B como la C son distractores. Entonces, nuestra respuesta correcta es el inciso B. Pregunta 32. Nos menciona que esto va a ser capaz de ocasionar la pérdida total de la percepción sensorial, sea esta regional o general. Y tenemos dos opciones, la analgesia y la anestesia. Y recuerda tus prefijos y sufijos. Cuando nosotros tenemos a o an, que significa que no hay, es sin, no, nada, entonces es, y bueno, ese es el prefijo. Y nuestro sufijo en analgesia viene de algos, que es dolor, entonces sería como sin dolor. Y estesia, que viene justamente de esta percepción de sentir. Entonces nos está diciendo que solamente es pérdida total, o sea, total, pero de la percepción sensorial, no del dolor. Entonces, nuestra respuesta correcta sería el inciso B, anestesia. Pregunta 33. Hablamos de antibióticos y nos dice que son estos los que por sus propiedades tanto físicas como químicas van a ser capaces de matar a las bacterias. Y como te decía con tus sufijos, recuerda, el SIDA, o sea, este bactericida, sería justamente lo que se refiere a matar a las bacterias. Y bacteriostático sería como mantenerlas ahí sin que éstas logren hacer algo, o sea, solamente están ahí estáticas. Pero nos está preguntando que son capaces de matar a las bacterias. Entonces, nuestra respuesta correcta sería el inciso A, bactericida. Pregunta 34. Nos dice que es la asociación entre dos seres vivos, que independientemente de la duración y del beneficio obtenido, pues ocurre. Y recuerda que la sinapsis, pues sería hablando en cuanto al sistema nervioso, pues ese contacto entre neuronas. La peristalsis habla más sobre el sistema digestivo y pues como tal no es una asociación, sino es más bien una función que llevan a cabo nuestro músculo liso y que permite justamente el paso de los nutrientes a través de este tubo enorme que tenemos como tubo digestivo. Y el colonialismo pues no tiene nada que ver. Entonces nuestra respuesta correcta es la simbiosis. Y recuerda que tenemos diferentes tipos, como por mencionar algunos el mutualismo, que sería donde los dos, como su nombre lo indica, se obtienen un beneficio. El comensalismo, que sería donde uno se aprovecha del otro, y el parasitismo, que es donde vive más, o sea, igual podría decirse que es como sinónimo, pero la diferencia es que en este el hospedero va a ser el que también sufra de algo, pues de algún efecto que le está ocasionando el primer agente,
porque se está aprovechando de este. Y si te gustaría que habláramos más sobre este tema, no olvides dejarlo en los comentarios. Pregunta 35. Nos dice que esto va a ser un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o de alguna afección. Y recuerda que esta oración la dio la OMS para definir a la salud, ya que nos dice que la salud no solo es no estar enfermo, sino estar completamente bien o tener un grado alto de bienestar en todas las esferas que nos rodean, tanto en lo físico como en lo mental, como en lo social. Entonces, la respuesta que se busca es la salud. Respuesta correcta, salud. Pregunta 36. Nos dice que esta va a ser la influencia recíproca entre la gente, el huésped y el ambiente epidemiológico, que nos va a intervenir para dar como consecuencia una enfermedad. Acuérdate que la triada ecológica, justamente como su nombre lo indica, lleva estos tres puntos: nuestro huésped, nuestro medio ambiente y nuestro agente causal. Sin alguno de ellos, esto no podría funcionar. En nuestro medio ambiente van a vivir estos dos. Y tanto el huésped como el agente causal van a depender de este, porque en este va a ser donde van a completar o donde van a tener un completo desarrollo. En el huésped suele vivir el agente causal o es donde suele aprovecharse. Pero recuerda también que nuestro huésped va a tener diferentes características, como lo vemos acá, la edad, el sexo, entre otros. Y va a ser lo que le dé pues esta accesibilidad a nuestro agente causal para que éste pueda desarrollarse según las características del huésped, que si nuestro agente causal las encuentra pues perfectas para su entorno, entonces lo va a tomar como huésped y entonces así iniciar todo lo relacionado a la actividad ecológica. Y por su parte, el agente causal, pues vamos a tener diferentes también características de estos agentes causales, sean estos físicos, las características biológicas o si estos son químicos, etcétera. Pero todas estas características les permiten a estos tres puntos o estos tres, pues sí, estos tres individuos o tres puntos importantes de esta triada desarrollarse entre sí y que sin uno de estos pues no podría existir. Entonces nuestra respuesta correcta es el inciso A, la triada ecológica, y la enfermedad, recuerda, sería un proceso. Entonces la respuesta sería incorrecta. El proceso ecológico no está determinado así, entonces igual es respuesta incorrecta. Y la triada patológica pues está mal. ¿Por qué? Porque al ser triada patológica nos está asegurando que va a ejercer pues una enfermedad. Sin embargo, no es así. O sea, tanto el medio ambiente como el huésped y el agente causal podrían vivir en determinado tiempo sin necesidad de hacer una enfermedad como tal. Entonces la respuesta correcta es el inciso A, triada ecológica. Pregunta 37 nos dice que imagines que un paciente va a llegar a tu consultorio y este va a referir dolor de cabeza, náuseas, mareo, pero te va a decir que estos iniciaron hace un par de horas. Todos estos son ejemplos de algo y vamos a irnos a nuestros incisos. Tenemos al D, que es patología, y pues como verás no es como tal la respuesta correcta porque la patología sería ya la enfermedad establecida y este paciente solamente te está diciendo qué siente. Entonces, es una respuesta incorrecta. El síndrome sería como el conjunto de estos, pero no te está diciendo uno individual, entonces sería una respuesta incorrecta. Los signos y los síntomas van de la mano. Sin embargo, los síntomas, vamos a ver que son todas esas cosas que un paciente te refiere, como lo dice en la pregunta. El dolor de cabeza, las náuseas, el mareo, vómito. Son aquellas cosas que el paciente siente y que englobados nos pueden generar un síndrome o nos pueden describir un síndrome. Sin embargo, como te decía, síndrome quedaría muy ambiguo. La respuesta correcta sería inciso A. Pregunta 38. Nos dice que las conductas de riesgo que van a hacer. Y recuerda, todas estas conductas de riesgo son aquellas acciones, sean voluntarias o involuntarias, que suele llevar a consecuencias nocivas, como lo vemos en los ejemplos. Manejar altos niveles de velocidad, bebidas alcohólicas, diferentes sustancias que nos hacen daño, etcétera. Y si vamos discerniendo todas las otras opciones, vamos a ver que, por ejemplo, nos dice
aquellas acciones que llevan a consecuencias no nocivas y pues no, porque si no, no estaría generando algún riesgo y pues no entraría como conducta. Entonces sería una respuesta incorrecta. El inciso C nos dice que son acciones imaginarias y obviamente necesitan repasar para que entonces nos lleve justamente a una consecuencia nociva. Entonces sería una respuesta incorrecta. Y finalmente la opción D, que son las acciones voluntarias o involuntarias que llevan a consecuencias benéficas. Y pues claramente no, porque las conductas de riesgo nos llevan a algo nocivo. Entonces la respuesta correcta es el inciso A. Pregunta 39. Nos dice que otro paciente va a llegar a solicitarte una segunda opinión, porque el diagnóstico que otro médico le dio, pues no le convenció tanto. Entonces te presenta todos los estudios de laboratorio, ultrasonidos, una resonancia magnética, etcétera. Y con todo esto, tú vas a determinar que el diagnóstico que dio el primer médico, pues es correcto. Entonces, la pregunta es que todos estos hallazgos que esta paciente te presentó y que te permitieron llegar justamente a ese diagnóstico que dio también el médico y que tú confirmas, ¿qué van a hacer? Entonces, vamos a ir inciso por inciso. El inciso D, que te dice patología, recuerda, no puede ser una respuesta correcta porque esta sería ya la enfermedad como tal y te está diciendo los hallazgos. Entonces sería una respuesta incorrecta. El síndrome, como te decía, serían como la unión de todos los síntomas que la paciente presenta o el paciente presenta y que nos puede llevar a determinar este síndrome. O sea, son como un conjunto de todo o que caracteriza un síndrome. Y los signos serían lo contrario, serían todas aquellas cosas como objetivas, distinto a lo subjetivo de los síntomas, que el paciente presenta. Por ejemplo, o sea, los pacientes llegan con esta resonancia, este resultado de laboratorio, que hablan más que incluso lo que los pacientes nos dicen. Y estos son signos que nos pueden llevar justamente a un diagnóstico, pero sería más lo objetivo, distinto de los síntomas, que son subjetivos. La respuesta correcta sería el inciso B, signos. Y finalmente, la pregunta 40, que nos dice que es un esquema que aplica para cualquier enfermedad y que permite ordenar el conocimiento que existe para promover nuevos hallazgos mediante la investigación. Entonces es importante que recuerden los periodos de la historia natural de la enfermedad y esos periodos que nos dio Lebel y Clark, que nos menciona que son todas aquellas enfermedades, los tienen. Sería el prepatogénico, el patogénico y la resolución, y que durante todo este ciclo nosotros podemos determinar la historia natural de la enfermedad. Entonces, es importante que recuerdes, por ejemplo, que en el periodo prepatogénico pues tenemos diferentes puntos donde el huésped estaba susceptible o el ambiente no permitía que el huésped se desarrollara de una buena manera y entonces nuestro agente llegó y logró generar así un ambiente adecuado para él. Entonces sería el prepatogénico, donde alguno de los tres factores se descontroló o no estaba completamente bien y entonces pudo llevarse así el siguiente periodo que sería el patogénico. Y pues aquí es donde ya se establece una enfermedad como tal. Y ya el periodo de resolución, que sería la porción final o ya la parte terminal, donde se está terminando de curar o de completar este ciclo, donde nuestra enfermedad se está ya terminando, donde el paciente comienza a recuperar su salud y entonces nuestro ambiente, nuestro agente causal y nuestro huésped recuperan sus características para entonces poder tener otra vez este equilibrio entre estos y evitar recaer en este ciclo que sería en el periodo patogénico. Entonces, si te gustaría que ahondáramos en este tema, no olvides dejarlo en los comentarios. Y bueno, eso fue todo por este video. ¿Cómo te sentiste a lo largo del video? Si tienes alguna duda o si quieres que hablemos en algún otro tema, no olvides anotarlo y nos vemos en el siguiente. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete. Nos vemos a la próxima.